El clima emocional de las familias. ¿Qué ves hoy que antes no se veía tanto? ¿Le pongo el límite o no le pongo el límite? ¿Esto de la crianza respetuosa va generando como pequeños tiranos en casa? Hay una crianza respetuosa, bien entendida, que es respeto a la persona de mi hijo. Los chicos hay que escucharlos, hay que verlos, hay que tenerlos en cuenta. No son, cállate la boca, vos sos chiquito. Y el respeto está en, yo sé lo que es bueno para vos. Y creo que la gran diferencia está en que los papás toleren, las mamás, que los hijos se enojen con ellos. Todo el tiempo estamos diciéndole que tienen que hacer lo que no tienen ganas de hacer. Y hoy hay mucho miedo de que los hijos no nos quieran. Tenemos que aprender a hacer lo que podemos, dentro de cierto límite. Obviamente no podemos descuidar a nuestros hijos. Es inevitable fallar como padres. El problema está en no darnos cuenta que nos equivocamos y no reparar el daño. En este episodio de Seguramente nos metemos en uno de los temas más sensibles y determinantes de nuestras vidas, el bienestar emocional dentro de la familia. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se sostiene? ¿Y qué podemos hacer hoy para que nuestros hijos se sientan acompañados, protegidos y seguros emocionalmente? Por eso invitamos a Marichu Seytum, psicóloga especializada en orientación a padres y una de las voces más escuchadas en crianza y desarrollo emocional en la Argentina. Con ella vamos a hablar de culpas, límites y todas aquellas pequeñas decisiones cotidianas que pueden marcar una diferencia enorme dentro de una familia. Bienvenida, Marichu. Gracias. Bueno, ¿cómo ves el clima emocional de las familias hoy? ¿Qué ves hoy que antes no se veía tanto? Y se ven papás y mamás bastante abrumados, hay menos ayuda en las casas, hay menos cercanía con la familia grande que nos puede ayudar. Hay mucha confusión además de qué es lo que es bueno para los chicos y entonces veo climas difíciles. A ver, por ejemplo, ¿qué nos confunde o qué nos da miedo? ¿Le pongo el límite o no le pongo el límite? ¿Le pregunto lo que quiere para desayunar o le doy lo que a mí me parece? Y entonces en esa duda la mamá se debate, le pregunta al chiquito lo que quiere desayunar, después el chiquito no lo quiere comer y la mamá se enoja porque no lo quiere comer. Vos me pediste esto y ahora no lo querés. Y en cambio, a lo mejor en la vieja usanza, y sí, era un poco más autoritario, pero lo que había para el desayuno era tostadas con manteca y si no querías no comas y listo. Pero las mamás al final terminaban sonriendo más porque se esperaba menos de ellas y los chicos esperaban menos de ellos y los chicos también reclamaban menos porque no se sentían tan empoderados para decidir todo. ¿Esto de la crianza respetuosa va generando como pequeños tiranos en casa? La crianza respetuosa mal entendida. Mal entendida. Hay una crianza respetuosa bien entendida que es respeto a la persona de mi hijo. Los chicos hay que escucharlos, hay que verlos, hay que tenerlos en cuenta. No son, cállate la boca, vos sos chiquito. No, el respeto es importantísimo. Y el respeto está en, yo sé lo que es bueno para vos. Y creo que la gran diferencia está en que los papás toleren, las mamás, que los hijos se enojen con ellos. La crianza respetuosa mal entendida quiere que los hijos no se enojen con nadie nunca y que el chiquito finalmente diga qué buena que es mi mamá. Y los chicos no van a decir qué buena que es mi mamá, no van a decir qué amoroso que es mi papá, van a decir, ufa, no me quiero bañar, no quiero hacer la tarea, no me quiero ir a la cama. Todo el tiempo estamos diciéndole que tienen que hacer lo que no tienen ganas de hacer, pero es el mundo real. Por supuesto que hay que hacerlo distinto, el autoritarismo no estaba bueno. Es porque yo digo y cállate la boca. Pero podemos, y yo pongo dos deditos así que me gustan, y es, me pongo en tu lugar y entiendo, y sí, vos estás tan divertida jugando, qué fiaca irte a bañar, pero ahora es la hora de bañarse, porque si no la comida se va a quemar y es más rica cuando no se quema. Y vamos al agua. Y yo sigo sonriendo, y vos estás enojada, pero yo no estoy enojada, y esa es la clave. Yo no estoy enojada. Me hace acordar a la metáfora de subirse al avión, ¿no? Primero la máscara de oxígeno yo para después poder Sí. atenderte a vos. En el transcurso de esta entrevista voy a hacer doble clic, creo que en todas las líneas de lo que acabas de decir, así que vamos de a poquito. Dale. Me decías, el clima emocional de casa suele ser de confusión y de miedo. Sí, de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que los hijos no nos quieran. El amor ni se hablaba de si los padres querían a los hijos querían a los padres. Y hoy hay mucho miedo de que los hijos no nos quieran, o que se frustren, o que lo pasen mal, o que sufran por culpa nuestra. Entonces todos esos miedos es como que nos inhabilitan. Si no quiero que sufra, no quiero que se enoje conmigo, no quiero que lo pase mal, no quiero que se frustre, y entonces nada, toca hacer todo lo que el chico quiere. Pero lo que termina pasando es que yo me frustro, yo sufro, yo lo paso mal, y después ofrezco una maternidad o una paternidad de mala calidad, porque no me cuidé yo. Y de pronto nos encontramos con hijos que en casa mandan.
De repente alguien de 2, 3 años manda cuando todo esto falla, ¿no? Claro, pero ahí tenemos una cuestión más evolutiva. Un chiquito de 2 años manda porque de golpe dice, ¡ah! Existo, soy una persona separada de mi mamá, quiero hacer lo que yo quiero. Tiene una especie de borrachera de poder, pero que quiera mandar no quiere decir que mande. Y despacito, de esa manera los berrinches ceden, porque lo que está pasando también es que los berrinches se eternizan. Porque si el berrinche hace que yo logre tener lo que quiero, bienvenido el berrinche. Ahora, cuando en el berrinche a veces me comprenden y me dicen que sí, y otras veces me comprenden y me dicen que no, me voy dando cuenta de que el camino no es el berrinche, que el camino va a ser decir, dale mamá por favor, o dale papá por favor. Pues además pasa otra cosa. En ese berrinche o no berrinche, el chico le va a prometer a ese papá el oro y el moro. Te prometo que como toda la comida, dale, por favor. Y el papá sabe que si come el helado antes de comer, después en la mesa se van a pelear. Entonces, el adulto tiene que tomar decisiones que son sanas para el hijo, y el hijo no tiene por qué saber que es mejor comer proteína y verdura y fruta antes del helado, que va a ser mejor para su crecimiento. Eso lo sabe el adulto. Entonces el adulto tiene que tomar un montón de decisiones que no pueden tomar los chicos. Claro, como recuperar ahí el poder de alguna forma. Pienso todo el tiempo en esto de la crianza respetuosa mal entendida. Sí. Creo que muchos de nosotros vivimos la época en donde te frenaban de un grito o de un sopapo y muchos adultos y la gente mayor dice hoy, bueno, en mi época obedecían más y uno piensa, bueno, obedecíamos más porque teníamos miedo. Tal cual. Perdíamos la seguridad y la autoestima en el camino, digamos, hacíamos más caso porque teníamos miedo de que eso siguiera. Entonces, sabemos que no tenemos que ir por ese camino, pero nos cuesta saber cuál es este otro camino y por eso bienvenida a toda esta charla, ¿no? Creo que hay otro integrante del que no hablamos todavía y es la sociedad de consumo. La reacción al movimiento autoritarista fue el movimiento permisivo, pero la sociedad de consumo dijo, esto es para mí. Y entonces su majestad el hijo, y entonces empiezan a llenarnos la cabeza con que su majestad sabe lo que quiere y sabe lo que necesita. Y no es verdad. Y entonces tenemos que lograr un término medio, tomar lo bueno de los autoritarios, que es la firmeza, pero en modo feo, y tomar lo bueno del permisivo, que es la empatía. Entiendo que no te quieras bañar, entiendo que quieras hacer el helado, entiendo que no quieras estudiar para el trimestral, vamos a edades mayores, pero mañana tenés examen, así que dame el teléfono y ponete a estudiar. Sí. Pero acá estamos en el medio y tomamos lo mejor de acá, que es la comprensión, lo mejor de acá, que es la firmeza, y entonces llegamos a este verdadero respeto, que es respeto a tu persona, pero te cuido y te cuido hasta de vos mismo. Pensaba mientras, viste, que hablamos de esto y yo ya me empiezo a cansar, viste, como digo, ay, con todas estas cosas que tenemos que pensar en la crianza respetuosa. Pensaba, me acordaba de un ejemplo esta mañana que cuando mi hija empezó a comer, yo ya me sentía agotada, ¿no? La cuestión ya había recién comenzado y yo ya me sentía agotada. ¿Por qué? Un día le digo a la pediatra, lo estoy haciendo mal, siento que lo estoy haciendo mal. La pediatra, ¿por qué lo estás haciendo mal? ¿Qué estás viendo? Bueno, porque yo lo que veo es que tendría que hacerle galletitas caseras con porotos de aduki. Yo ni sabía lo que eran los porotos de aduki. Entonces, no, lo estoy haciendo. Me dice, ¿estás mirando Instagram? Sí, le digo, sí, lo miro todo el tiempo. Me dijo, bueno, Instagram es la nueva mala madre. Me dijo, te está diciendo todo el tiempo lo que tenés que hacer y si no lo estás haciendo de esa manera es porque lo estás haciendo mal. Y yo decía, qué agotador, qué exigencia que me venía del lugar de donde yo pensaba que no me venían las exigencias. La pregunta que te tengo que hacer obligadamente es, ¿estamos más agotados que hace algunas décadas? Sí, yo creo que estamos más agotados por esto que estás diciendo, porque además te llenan de presiones y te convencen, todas las que están en Instagram, de que siempre sonríen, de que jamás se pelean con sus hijos, de que sus hijos comen variado y siempre sano, y no es verdad. ¿Y que vos tenés tiempo para hacer todo eso? Creo que en la pandemia lo que hicimos fue hacernos muy adictos de las pantallas, como vos decís, del Instagram, y entonces tenemos todos estos mensajes que nos queman la cabeza, y esto nos agota un montón, pero seguimos igual de agotados también porque no estamos haciendo una buena distribución de las tareas. Creo que seguimos con el modelo, a pesar de que hay un montón de cosas que cambiaron y que los papás ya no ayudan, sino que son parte del equipo de crianza. Cuando llega la hora, la que no va a trabajar porque la chiquita tiene fiebre es la mamá. Y cuando falta crema, el papá la mira y dice, che, no hay crema en la heladera. Y no lo hace porque es malo.
hay que hacer una enorme tarea para que sea igualitaria esta tarea de acompañar a los chicos. Seguramente va a estar escuchando este podcast un montón de gente, muchos de ellos hombres, que dirán, no, no es así, yo me hago cargo también. Sin embargo, hay como una letra fina ahí, ¿no? Que por más que haya como un reparto igualitario a veces de tareas, hay un fino que es la carga mental, que es el remedio, la ropa que quedó chiquita, o sacar la ropa que no sirve más, lo que, no, la tarea y un montón de otras cosas que igual siguen estando más en la cabeza de las mujeres y por eso seguramente el agotamiento es mayor en las mujeres, está estudiado. Sí, pero las mujeres también tenemos que aprender a soltar. Ujú. Porque entre que yo lo hago a mi manera y suelto, el otro lo hará a la suya. No sé, yo llevaba a los chicos al colegio porque me gustaba que lleguen temprano y porque me divertía, porque mi marido es re impuntual y le costaba levantarse. Pero no me molestaba, no me costaba nada madrugar, cero problema. Pero si hubiera sido un problema, yo tendría que haber dejado que lleguen tarde, que los chicos se enojen con su papá. O sea, para generar un cambio hay que correrse. Si vos no te corres nunca de un tema, ahora, también las mujeres tenemos que elegir de cuáles temas no me quiero correr, porque a lo mejor el tema de la ropa a vos te interesa y él le importa un rábano, entonces seguís haciéndolo vos, pero va a haber otro tema del que te vas a correr, él lo va a hacer a lo mejor no tan bien, por supuesto que no lo va a hacer como vos querés, lo va a hacer como a él le parece, y después lo va a aprender a hacer y lo va a hacer Exacto. bien. Pero si no nos corremos de nada, y ahí hay otra cosa que por ahí va más con mi generación, pero cuesta a las mujeres dejar ese espacio también. Es lo que aprendimos, claro. Porque es nuestro espacio, son mis hijos. Las mujeres no decimos son nuestros hijos, decimos son mis hijos. Bueno, las tareas de cuidado las hemos aprendido a lo largo de muchísimo tiempo y también correrse de ese lugar y aprender que se hacen de otras maneras. Y te da identidad, Te da identidad, te claro. define, claro. Sí. Pensaba, Marichu, que hace un tiempo hice una nota sobre burnout parental. Cuando hablábamos de burnout, siempre pensábamos esto de estar quemados en el trabajo, ¿no? En un momento del trabajo de los call centers, los médicos, los docentes, las docentes. Y pensaba cómo eso se traslada en muchos casos a las familias. Muchas personas que dicen que madres y padres, ¿no? En general, que se sienten quemados también por la falta de red, por el tetris que hay que hacer entre criar y trabajar, la malentendida crianza respetuosa. ¿Lo ves esto en el Sí, agotamiento? sí, porque además Carlos González, que por ahí no es absolutamente mi criador favorito, pero tiene cosas muy interesantes en lo que dice. Él dice que ahora que criamos en serie y no en paralelo. Y criar en serie quiere decir, llega mamá, se va la niñera. Llega papá, mamá se va a gimnasia y se queda papá. Y entonces no aprendemos de otros. Cuando criábamos en paralelo, estaba la abuela, la señora que nos ayudaba, y, no, yo cuando pasa eso hago tal cosa, y no, yo hago tal otra. Pero cuando estamos en serie, yo no aprendo nada de las cosas que logró entender la niñera, y mi marido no aprende nada de mí. Entonces es complicado y esto nos cansa un montón. Y nos cansa también esta expectativa de que es la crianza respetuosa y que vos amás a tus niños, sobre todo. Los padres de generaciones anteriores los querían un montón a sus hijos, pero era muy fácil, porque es así, chao, bancátela, y si no te gusta. Y hoy estamos escuchando tanto y respetando tanto y haciéndole los huevos revueltos. Claro, le hago los huevos revueltos para el desayuno y no los come. Y se los quiero poner de sombrero los huevos revueltos. Y termino el día y sí, estoy con burnout porque hice mucho más de lo que de verdad yo podía. Y creo que las mamás y los papás tenemos que aprender a hacer lo que podemos dentro de cierto límite. O sea, obviamente no podemos descuidar a nuestros hijos. Y te agrego otra cosa que es súper útil, que la escuché y es de Brené Brown lo que voy a decir. Tiene un mensajito muy lindo donde ella dice, cuando llego a casa me encuentro con mi pareja y ¿cómo estás vos? Y yo hoy estoy 20% de pilas. Y él dice, no te preocupes, yo estoy 80, me hago cargo. Y al otro día, claro, el problema ocurre cuando los dos están 20. Ujú. Pero está buena esta idea de, yo hoy estoy exhausto, ¿podés ocuparte? No, yo estoy exhausta hoy, ¿podrías ocuparte vos? Me parece que está bueno armar ese Y equipo. además explicitarlo, ¿no? Porque si Sí. no, uno está viendo si el otro tiene resto, o está viendo, no está asumiendo si tiene o no tiene resto, y cuando repartís y pretendés esta descarga igualitaria en partes, a veces no sabes cuánto resto tiene el otro. Y si tenemos los dos 20, compramos pizza. Exacto. Ay, Dios, ¿por qué no hablamos de esto antes? Pensaba, ¿qué le podemos decir a las personas que sienten que cuando todo esto falla, están fallando como padres? Y yo le contestaría que es inevitable fallar como padres. El problema no está en fallar.
El problema está en no darnos cuenta que nos equivocamos y no reparar el daño. O sea, si yo le grité a mi hija y me hago la tonta, mi hija va a decir, la voy a confundir. A un cambio, si yo me acerco y le digo, me puse muy nerviosa y te grité porque me asusté, está bien que a mí no me guste que mi mamá me grite. O sea, nosotros estamos tratando de que los chicos no tanto miren para afuera para saber lo que les pasa, sino miren para adentro. Para eso sirve un montón la empatía de la que habla el movimiento permisivo. Porque cuando yo me pongo en tus zapatos, entiendo que tengas fiaca, entiendo que te asustes, entiendo que tengas celos, entiendo que no te guste la comida. O sea, yo no puedo, tengo que validar tu mundo interno. Que eso no quiere decir que yo valide tu conducta o que yo valide tus palabras. No, estás enojado conmigo, pero a mí no me puedes insultar. Y no, tenés que hacer algo al respecto. Entonces, despacito, ayudémoslos a ellos a confiar. Y eso es lo que no hicieron los padres de las generaciones anteriores, o no hicimos. Porque de hecho yo no lo hice y hoy estoy reparando para mis nietos lo que por ahí hice con la vieja usanza de los más grandes. Nuestro mundo interno, mejor que no existiera. No podíamos tener celos, no podíamos ser egoístas, no, todo era sonreír. Leí en tu libro Criar hijos confiados, motivados y seguros un montón de cosas que me sirvieron, pero una de ellas era no podés no fallar, como decías vos recién, pegaste un grito, bueno, siempre hay una forma de volver y decir, uy, mamá está súper nerviosa, tuvo un día muy difícil en el trabajo, pero me estoy ocupando, ¿no? Que a diferencia de lo que sucedía antes, era mucho silencio y en mi generación, por lo menos, ese silencio de los padres que no sabíamos qué les pasaba, pensábamos que les pasaba con nosotros, que estaban enojados con nosotros. Sí, la base de eso tiene que ver con que los chicos son muy egocéntricos. Todo lo bueno que pasa es gracias a mí, todo lo malo que pasa es por culpa mía. Si mamá tiene cara fea, es que descubrió la cáscara de banana abajo de mi cama, no sé. Y entonces es muy importante decir, no, mamá hoy está muy seria porque tiene problemas que no tienen que ver con vos. Y está muy bueno, porque otra vez los ayuda a ellos a entender lo que les pasa a ellos, además de lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué crees que necesitan los chicos para crecer seguros emocionalmente? Incondicionalidad, presencia, tiempo. Estamos ofreciendo muy mala calidad de tiempo y de presencia. No es mucho tiempo, porque alguien va a decir, no tengo tiempo, tengo 3 trabajos. No es mucho tiempo, sino calidad de tiempo, que ese Sí, ratito... hay cantidad y calidad. Llega un momento que es demasiado poca la cantidad. Pero lo que está pasando es que creemos que estamos y no estamos. Porque estoy, pero tengo el teléfono en la mano. Estoy, pero no te estoy mirando. Y circula un cuentito de un chiquito que le dice al papá, escúchame con los ojos. Porque si no me escuchas con los ojos, no me estás escuchando. No es verdad. Y entonces el tiempo y la presencia le dejan demostrar al chico que soy importante para mis papás. Y sí, es verdad que yo digo, hablo de calidad y se me ocurre, depende de la edad de los chicos, que salvo que sean chiquititos, que necesitan mucho tiempo y mucha presencia, que después necesitan un rato de presencia de papá y de mamá, que nos pongamos en sus manos durante un rato cada día, sin que sea un compromiso con el hijo. O sea, no es que yo le digo, yo todos los días voy a pasar 20 minutos con vos. No, pero hoy estuve con él mientras se bañaba, me senté en el video y conversamos, tilde, marqué ese. Mañana, en cambio, jugamos a algo. Pasado, lo que no es este tiempo de calidad es acompañarme al supermercado, acompañarme al banco. Claro. Eso es mi necesidad y bueno, me encanta. Pero ahí no tildo la presencia ni el tiempo. El tiempo es estoy para vos. Y que mira la autoestima que le da. Porque soy tan valioso para papá y para mamá que todos los días tienen un rato para estar conmigo. Vale oro eso. Pensaba en algo que me acuerdo que leí en tu libro, no sé si es una anécdota real o una historia, pero no importa porque me quedó, que un chico le preguntaba a su papá cuánto valía una hora de su Ay, es trabajo. tremenda esa historia. Bueno, un chico le preguntaba a su papá cuánto valía una hora de su trabajo para pagársela, para que ese padre se quedara una hora con él. Una hora con él. ¿No? Como tiempo, que es lo que menos tenemos, pero vos lo que decís no es 1000 horas por día, sino tiempo de calidad. En mi casa, por ejemplo, cuando leí esto que vos contabas, empezamos a hacer hace bastante tiempo ya y funciona muy bien que no haya pantallas en el horario de la cena. Que uno lo mira y son 10, 15 minutos, pero no solo que no haya pantalla, sino que circule una pregunta que es, ¿cómo fue tu día hoy?
Entonces la organiza mi hija de 4 años y ella va preguntando, ¿cómo fue tu día hoy? Y cada uno escucha y se escucha. Y ahí salen cosas, incluso entre los adultos, que nos miramos y nos preguntamos cómo fue tu día de hoy. Son 10 minutos, 15, Sí. pero tienen un valor tan enorme para finalizar el día de reencuentro en la familia, que lo pongo como ejemplo porque a nosotros nos funcionó eso y debe haber un montón de ejemplos que al final son 10, 15 minutos. Sí, es fabuloso. Yo creo que las comidas deberían ser todas sin pantallas y empezando por el desayuno, porque a veces las muchas peleas que ocurren es porque los chicos no se quieren vestir o no quieren salir porque están con la pantalla. Entonces sí, pero no me alcanza con las comidas. Yo creo que las comidas sí, totalmente de acuerdo, pero además tiempo de calidad. ¿Qué necesitamos nosotros para nuestro bienestar emocional y para poder criar mejor en definitiva? Creo que necesitamos tomar conciencia de que no podemos gastar capital y tenemos que encontrar las maneras de gestionar esto. Y ahora que el mindfulness se puso tan de moda, me parece que está bueno entender que cuando yo estoy en el auto y borro mails o contesto mensajes por WhatsApp en los semáforos, no me estoy recuperando. Hay un concepto que se llama en el campo que se llama el barbecho. El barbecho es el estado en que queda la tierra después de la cosecha para volver a nutrirse. Con tanta tecnología no estamos nunca en barbecho. Entonces nunca logramos recuperarnos. Tenemos que encontrar durante todo, a lo largo del día, ratitos que a lo mejor es me tiro al piso a hacer 3 respiraciones profundas. O sea, no tienen que ser 20 minutos, no es una clase de yoga, nada. Pero si yo a lo largo del día voy regenerando espacios para recuperar mi energía, voy a llegar a casa de otra manera. Y una psicóloga le decía a mi yerno, y me gustó el ejemplo, que cuando él sale a la mañana para trabajar, empieza a trabajar cuando cierra la puerta de su casa. Pero que cuando él vuelve de trabajar, deje de trabajar cuando cierra la puerta de la oficina. Y que todo el tiempo, desde la puerta de la oficina hasta la puerta de su casa, se autonutra. Que escuche un podcast, que hable por teléfono con quien quiere hablar, que duerma si va en un transfer, que haga lo que tenga que hacer para llegar a su casa listo para ver a sus hijos. Estar disponibles, ¿no? Que no es solamente estar, pero estar Sí. disponibles. Hablamos por ahí de los límites cuando empezábamos, y yo creo que es el gran tema de Sí. la crianza respetuosa. ¿Cómo hacemos para no ser esos que dicen no o no porque no, que es lo que no queremos hacer, para poder poner límites y no vivir con tanto conflicto? Porque vos hablabas recién del desayuno y yo recuerdo desayunos que fueron un caos y vos decís, el día acaba de empezar. ¿Cómo hacemos para poner límites sin tanto conflicto? Primero entendamos que la conciencia moral se arma, o sea, se va armando toda la vida, pero se consolida recién a los 5 años. Con lo cual, yo no puedo esperar que un niñito de 2 o de 3 o de 4 piense y tome la mejor decisión. Con lo cual, los límites hasta los 5 años casi siempre son, te digo, me ocupo. Cuando aparece la conciencia moral, podemos agregar otra cosa, que es te digo, te aviso lo que pasa, pasó. Sigo con los chicos chiquitos porque ¿en qué caso no puedo decir te digo, me ocupo? No salpiques en la bañadera. Bañate, pero no tires agua afuera. Si volvés a tirar agua afuera, saco el tapón. Volviste a tirar agua afuera, saco el tapón. ¿Por qué agrego la consecuencia? Porque si yo le atajo los pies, salpica con las manos. Y si atajo las manos, salpica con los pies. No voy a poder impedir que inunde el baño. Entonces, te digo, te aviso lo que pasa, pasó. ¿Cuándo enloquecemos en este método? Cuando repetimos 40 veces la amenaza y no la cumplimos. Que no es una amenaza, es así. Si vos en el auto te desatás, voy a parar el auto y te voy a atar por tu seguridad, porque te quiero. Y el chiquito, según cuánto sudo sea, en la tercera o en la 10ª, se va a dejar de hinchar y va a dejar de desatarse. Y si se deja de desatar hoy en la 10ª, nunca más se desata y no volvemos a hablar del tema. Esto es algo que se va armando y los chicos van entendiendo que las reglas son claras. El problema ocurre cuando repetimos. O sea, el gran enemigo del buen humor de mamá y de papá es la repetición de la orden. Me lo grabo, yo me llevo Sí. todo lo que me estás diciendo. Pienso, hablamos de límites, hablamos de culpas, que yo creo que no tenemos las mismas culpas que tenían los madres y padres de antes, pero tenemos otras. A veces pienso que tenemos mucha información y decimos, bueno, yo este abrazo debería contenerlo, este abrazo no al revés, este berrinche debería contenerlo con un abrazo y ese abrazo lo necesito yo. Bueno, ¿qué hacemos
¿Cómo gestionamos la culpa los adultos? Sí, no es fácil, no es una pregunta sencilla de contestar. Primero creo que sí heredamos culpa, porque nuestras madres no trabajaban o nuestras abuelas no trabajaban. O sea, nosotros no criamos como queremos criar, criamos como generaciones anteriores, por eso digo que el modelo es tan difícil de cambiar, porque los hombres son hombres de muchas generaciones y las mujeres somos mujeres de muchas generaciones. Entonces, hay una culpa a trabajar, de decir, yo elijo esto y sé que es bueno para mí, para mis hijos, también sé que le voy a fallar. Y yo lo que cambiaría, por ahí sí, es el concepto de culpa por el de responsabilidad. Yo elijo trabajar. Elijo trabajar porque me gusta, porque sonrío más, porque necesito, porque me hace bien y porque estoy segura que voy a ser una mejor mamá si algunos ratos no estoy en mi casa. Y entonces me hago cargo de esta decisión. Te quiero preguntar si hay temas tabú con nuestros hijos y cómo se habla con ellos de la vulnerabilidad sin asustarlos. Hay temas tabú y los temas tabú son los históricos, tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con la muerte. Te diría que son los más importantes, lo que más nos cuesta hablar con los chicos, de sexualidad y del tema de la muerte. Y de otros, por ejemplo, no sé, un despido en el trabajo, una enfermedad en la familia de un Bueno, abuelo sí, propia. sí, de las cuestiones que dan inseguridad, por eso preguntabas lo de la vulnerabilidad. Eh, Me parece que tenemos que tener cuidado porque los chicos son muy literales. Si yo le digo a papá lo echaron del trabajo, el chiquito va a sentir que vamos a ir a vivir abajo de un caño, porque no tenemos más plata, no podemos vivir. Está bueno decir que tenemos recursos, que lo vamos a poder resolver. O sea, no podemos literalmente transmitir todo lo que nos pasa. Sí, por supuesto que tenemos que filtrarlo. Y las enfermedades lo mismo. Pero ponerle que mi mamá está enferma, está bueno que yo diga, chicos, estoy preocupada porque mamá no está bien. No tiene sentido que le diga, estamos viendo a ver si con quimioterapia se salva o si se va a morir, porque a un chico no le sirve saber eso, pero sí le sirve saber, mamá está preocupada, está seria, entiendo lo que le pasa a mi mamá. Otra vez, miro adentro y confío en lo que veo. No, déjate pavadas, no me pasa nada, déjate jorobar. Pero nunca el silencio. No, silencio no. Ese No, y silencio de volviendo a mis antes. ejemplos, como decís vos, la enfermedad, la muerte y la sexualidad, es muy importante hablar de esas cosas. Un niño de 4 años se interesa por el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque está en una etapa en que se integra como persona y por primera vez en la vida se da cuenta de que la buena y la mala soy yo, y mi mamá también es buena y mala, y papá también. O sea, cuando eran más chiquititos creían que tenían una mamá buena y una mamá mala. Cuando cumple ¡ah! Tengo una sola mamá que es buena y mala, y hay una sola yo que es buena y mala. Y entonces esto irremediablemente te lleva, pero cuando entonces te moriste, te moriste. Porque el chiquito de 3, cuando se muere la bisabuela, va a la casa de la bisabuela y la busca en la cama. Por más que estuvo en el entierro, vio todo, pero no entendió nada. Pero los 4 ya es, y cuánto mejor es que de sexualidad y de muerte y de enfermedades hablen papá y mamá. Y te digo lo que a mí me parece y lo que yo quiero pensar. Y, por ejemplo, te explico sobre la muerte como algo que nos va a pasar a todos y que seguramente ocurra cuando seamos muy viejitos y tengamos el ciclo de vida cumplido, que hayamos, no sé, tenido hijos, escrito libros, plantado árboles, y que él se asusta porque tiene miedo de que se muera mamá, pero que nada, la abuela todavía vive, ¿viste? Y yo ya no necesito que me cuide, quédate tranquilo. Y no que de repente aparezca la idea y tengas que hacer teoría y práctica sobre el tema. Y sobre la sexualidad igual. Es muy fácil que hoy los chicos tengan información que no es adecuada para ellos, Que venga porque de otros lados. tienen miles de Claro. maneras de recibirla. Entonces, cuánto mejor es que puedan decir, esto no es lo que me contó mamá, esto no es lo que me explicó papá. Es mucho más sanador para ellos. Entonces tenemos que, nada, respirar hondo y arrancar. Con cosas que no hicieron con nosotros. Ese es el problema. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves que las madres y los padres hoy gestionamos, digo, de gestionan hablo como de otros, pero gestionamos nuestra propia vulnerabilidad frente a ellos? Porque lo que siento todo el tiempo es que hay una cosa como que en la que tendemos a hacer aquello que no queríamos ser, que es como volver al silencio, ¿y para qué les voy a contar? ¿Para preocuparlos? Y estamos todo el tiempo diciendo como volvamos a la información, volvamos a decirle lo que están preparados para escuchar. Lo que pasa es que la persona que dice eso que vos decís no entiende, que los chicos entienden. No hace falta que yo le diga que estoy asustada, se da cuenta que estoy asustada. Y por otro lado, si yo no le digo, que no le manifiesto esto que me pasa,
los confundo, porque yo siento que mamá está asustada, pero ella dice que no. Y entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A mi mundo interno o a mi mamá? A mi mamá, y sabe todo. Le hago caso a mi mamá. Y entonces desoigo a mi mundo interno. Pero es grave que un ser humano desoiga su mundo interno. Por eso es que tenemos que hablar. Pero como vos decís, no decimos todo, decimos las cosas con filtro. Y una cosa súper importante acá es, hablamos con filtro y hablamos en la comunidad con filtro. Si mi marido está enfermo, ojalá que no, yo le voy a contar a todo el mundo lo mismo que saben mis nietos. Exactamente con las mismas palabras. Para que nadie venga a decirle, oh, sí, que tu abuelo tiene tal cosa. No. Tenemos que cuidar el entorno, porque el entorno existe. Entonces, no es solamente hablar con palabras que a los chicos les sirvan, sino hablar con la comunidad que rodea para decir, ojo, esto se habla de esta forma, no de otra. Qué difícil, ¿no? Porque pienso que a veces los adultos no gestionamos bien nuestra propia vulnerabilidad, pero ni siquiera pensando en cómo la comunicamos, sino en qué nos pasa, qué miedos tenemos, qué hacemos con Sí. esos miedos que tenemos, ¿no? Con la carrera, con la muerte, con la posibilidad de la enfermedad, con tener que cuidar a otros, con ser ese cuidador, ¿no? Como que nos cuesta gestionarnos. Pienso, ¿cómo hablamos de la muerte con un hijo si nosotros no sabemos a veces cómo hablar de eso? Así que me parece como un gran ejercicio. Sí, pero es maravilloso, porque cuando yo trato de explicarle a mi hijo sobre la muerte, estoy tratando de entenderlo yo. Y voy a buscar libros. Vi un libro que me encantó, no sé si se consigue, que se llama La balada del rey y de la muerte, creo que es. Y es un león que dice, soy el rey, voy a abolir la muerte. Y entonces decreta que la muerte queda abolida. Y la selva empieza a ser un caos, porque cada vez hay más animales y no alcanzan los alimentos y todo es un desastre. Y un día llama a su junta de asesores y le dice, voy a desabolir la muerte. Y los asesores le dicen, pero usted entiende que si usted llega a desabolir la muerte, se va a morir. Sí, ya sé, pero así no se puede vivir. Entonces, es un cuento para chicos de 10 o de 11 años que es maravilloso para poder entender que no, nada, no vamos a caer del planeta, no podemos todos. Y este es el sentido de la vida. Incluso lo que le da sentido a nuestra vida es que un día nos vamos a morir. Tengo un tiempo acotado para aprovechar para usarlo de una determinada manera. Si no hubiera fin, dice Harold Kushner, nada tendría puro, nada tendría sentido. Y entonces la muerte también le da sentido a la vida. Puse ese ejemplo, pero para todas las otras cosas es lo mismo. Aprendemos un montón explicando y hablando. Mira cuánto hay para hablar o para decir de distintas maneras que no son el silencio, ni mucho menos, ¿no? Pensaba cómo acompañamos el miedo de qué pasa con mis hijos si me pasa algo a mí y si existen posibilidades que podamos trabajar de cómo convertir eso en acciones concretas. Planificación sobre Sí, esos temas yo creo que es importante. tabú, ¿no? Sobre todo, por ahí no para, si tenemos una pareja, es más fácil, porque papá, mamá, o sea, si nos pasara algo a los adultos, tenemos otro adulto que se ocuparía, pero sí se tienen que ocupar los que son papás solos o mamás solas, tienen que tener todo un acuerdo hecho de quién y de cómo y de por qué, porque hasta para su propia seguridad es mucha responsabilidad. Me ha pasado consultas de personas viudas que no es solamente me tengo que ocupar de un montón de cosas, sino tengo la responsabilidad de no morirme, porque dejo a mis hijos sin nadie. Entonces, ok, otra vez ahí tenés culpa y responsabilidad. Es que si me muero es tremendo. No, me hago cargo, me hago responsable, sé con quién me gustaría que se queden, o sea, hago todo lo que tengo que hacer para que, bueno, ojalá no me pise ningún colectivo, pero si me llega a pisar, estoy tranquila de que mis hijos van a estar bien cuidados. Sí, incluso tomar decisiones económicas, qué ¿Sí? les dejo, Sí, planificar sí, en sí, otros sí, sentidos, sí. no solamente en sentidos de cuidados, ¿no? Sí. Sentarse a planificar y sentarse a hablar de un tema del que le tenemos tanto miedo que no no nos ponemos ni a pensar. Claro, pero entonces llega el momento y todo es un caos. Y además pienso la inseguridad que les puede llegar a dar eso, ¿no? Porque si me pasa algo, te dejo sin red. Por Sí. eso es tan importante planificar y pensar. Es que la red, no hablamos de eso hoy, pero la red es indispensable. En otras generaciones la red estaba dada, porque era el vecino, eran los abuelos. Hoy tenemos que armar comunidad con los papás de los compañeritos de colegio, tenemos que armar comunidad con la familia grande también. No podemos no educar en comunidad, es imposible. No se puede acompañar la crianza sin comunidad. Hace falta un pueblo para educar a un niño, dice el proverbio africano. Y es así, necesitamos armar de nuevo ese pueblo. Estamos todos muy individualistas. No te metas con mi hijo. No sé, tuve una consulta de una mamá que no se animaba a retar a otro chiquito en el auto por miedo a que la otra mamá se enojara con ella.
Y yo dije, es que vos tenés que decir, en este auto no se dicen malas palabras. Y le estás ayudando a la otra mamá. Y si la otra mamá no lo entiende, y a lo mejor perderla que encontrarla. Pero tenemos que poder educar. Y nada, te bajás. Sabés que hoy lo reté a tu hijo porque dijo una mala palabra y a mí no me gusta que diga malas palabras en el auto. Y nos ayudamos de esa manera. El verdulero nos puede ayudar. No podemos mandar una carta o documento porque el verdulero le dijo a nuestro hijo que no toque las peras. Y con la escuela, ni te digo. Cuando me enojo con la directora porque lo retó a mi hijo, estoy quitándole fuerza y poder a la directora. ¿Cómo va a ser una escuela para tener una cierta jerarquía o una cierta poner límites si los papás no entregan esa fuerza a la escuela, a los docentes, a los directivos? Claro, eso es comunidad. Uno piensa a veces comunidad en las redes de quién te lo tiene el chico cuando vos te tenés que ir a trabajar. Comunidades criamos y educamos entre todos. Si la maestra hace una barrabasada, por supuesto que voy a ir a hablar. Claro. Pero voy a ir a hablar, no le voy a decir a mi hijo, tu maestra es un imbécil. Marichu, la última pregunta. Dale. Viste que este podcast se llama Seguramente. Te quiero preguntar a vos, ¿qué significa para vos vivir seguramente? Seguramente a nivel crianza, que es un poco lo que yo atiendo, tiene que ver con un concepto que es cuando crecemos es porque no necesitamos defendernos. Y cuando nos estamos defendiendo, no podemos crecer. Cuando yo ofrezco un clima de seguridad y de confianza y de confiabilidad y de incondicionalidad, mis hijos van a estar mucho tiempo en modalidad crecimiento. Y crecimiento implica creatividad, aprendizaje, o sea, nada, me puedo desplegar. Cuando estoy en estado de defensa, estoy en alerta, 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 alerta. Entonces, es súper importante que ayudemos a que nuestros hijos estén lo más... Es imposible estar siempre en modalidad crecimiento, pero seguramente me suena a eso, a estar en este estado de puedo jugar tranquilo porque mi mamá me va a avisar cuando esté la comida. Puedo quedarme un ratito más en la cama porque mi papá me va a venir a decir, dale, levántate, vestite, que si no llegamos tarde. Y mientras tanto disfruto en la cama, muy seguro. Gracias. De nada.